Una carrera brillante comenzó a desmoronarse cuando rumores explosivos sacudieron los bastidores del cine latinoamericano, colocando a dos de las mayores estrellas del momento en bandos opuestos de una historia que nadie podía confirmar por completo. Entre versiones contradictorias, silencios estratégicos y la creciente presión de los estudios, una decisión inesperada lo cambiaría todo irreversiblemente y marcaría el inicio de una de las mayores controversias de la industria del entretenimiento. ¿Qué sucedió realmente entre Libertad Lamarque y María Félix? ¿Fue un verdadero escándalo o solo una invención alimentada por la prensa? ¿Y cómo una simple rivalidad tras bambalinas logró transformar el destino de una de las mayores estrellas del cine latinoamericano y llevarla a abandonar su país para siempre? La verdad completa solo emerge cuando todos los detalles olvidados salen a la luz al final de esta historia. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Antes de convertirse en una figura envuelta en rumores y conflictos que marcarían su carrera, Libertad Lamarque forjó una sólida reputación basada en la disciplina, el talento y una dedicación casi incansable a su trabajo artístico, algo que la distinguió de otros artistas de su generación desde muy joven. Incluso en su infancia, creció en un entorno familiar donde se valoraban la música y la expresión cultural, lo que significó que su interés por las artes no fuera solo un pasatiempo, sino una clara vocación que se fortalecía con cada año que pasaba. Su madre desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de su sensibilidad artística, animándola a cantar en reuniones familiares y pequeños eventos locales, donde su timbre delicado y expresivo ya captaba la atención de quienes la escuchaban. Al llegar a la adolescencia, su seguridad en el escenario comenzó a hacerse evidente y empezó a participar en presentaciones en modestos teatros, enfrentándose a un público exigente que contribuyó a moldear su seguridad y presencia escénica. Este periodo fue crucial para que comprendiera la importancia de la disciplina, ya que necesitaba ensayar durante largas horas, memorizar letras y controlar sus emociones para transmitir verdaderos sentimientos a través de su voz. Con el paso de los años, sus apariciones en espectáculos se hicieron cada vez más frecuentes y los productores comenzaron a darse cuenta de que había algo especial en su forma de actuar. Una rara habilidad para conmover al público sin exagerar, utilizando únicamente la sinceridad de su expresión y la precisión de su técnica vocal. Su carrera despegó cuando empezó a actuar en emisoras de radio, un medio de comunicación que en aquel entonces llegaba a miles de hogares y convertía a los cantantes en celebridades nacionales prácticamente de la noche a la mañana. La radio fue un poderoso escaparate que permitió que su voz viajara a regiones lejanas, creando una base de admiradores que esperaban con ansias cada nueva actuación. Con el crecimiento de esta popularidad, surgieron oportunidades en el cine que atravesaba un periodo de expansión y buscaba artistas capaces de combinar talento musical y habilidad dramática. Demostró facilidad ante las cámaras, adaptándose rápidamente a las exigencias técnicas del rodaje y desarrollando un estilo natural que complacía tanto a directores como a espectadores. Su imagen se asoció con la elegancia y el romanticismo, características que encajaban a la perfección con las historias melodramáticas que dominaban las pantallas en aquel momento. Al mismo tiempo, el éxito comercial de sus grabaciones consolidó su posición como una de las artistas más rentables de la industria, y su música comenzó a sonar en salas, fiestas y emisoras de radio de toda la región,
creando una identidad artística que trascendió fronteras culturales. Su rutina se volvió intensa, marcada por viajes constantes, ensayos rigurosos y grabaciones que exigían precisión técnica, pero mantuvo una actitud profesional admirada por colegas y superiores, siempre puntual y comprometida con cada detalle de sus actuaciones. Esta reputación de profesionalismo la llevó a ser elegida repetidamente para proyectos importantes, convirtiéndose en una presencia constante en producciones que buscaban garantizar el éxito de público. Con cada nueva participación en películas y programas, su nombre se hizo aún más respetado y la prensa comenzó a seguir su carrera con creciente atención, publicando artículos que resaltaban su ascenso e influencia en la escena artística. Para cuando alcanzó la cima de esta fase inicial, ya era vista como un símbolo de talento y perseverancia. Alguien que había conquistado un espacio en un entorno competitivo gracias al esfuerzo continuo y la capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Sin embargo, cuanto mayor era su visibilidad, más disputas silenciosas surgían entre bastidores, alimentadas por la envidia, la competencia y los intereses profesionales, factores comunes en entornos donde la fama y el reconocimiento estaban en juego. Estas tensiones aún no eran del todo evidentes para el público, pero comenzaban a gestarse lentamente en torno a su trayectoria, creando un escenario que más tarde tendría profundas consecuencias. En aquel momento, sin embargo, lo que prevalecía era la imagen de una artista célebre, admirada por multitudes y respetada por su ética de trabajo. Una mujer que parecía destinada a permanecer en la cima durante muchos años y que aún no imaginaba que el mismo éxito que la catapultó al estrellato también le abriría las puertas a desafíos inesperados que cambiarían radicalmente el rumbo de su vida. Todo cambió cuando María Félix irrumpió en la escena cinematográfica latinoamericana y comenzó a captar la atención de productores, directores y público con una presencia que nunca pasaba desapercibida. María Félix pronto destacó por su porte firme, su mirada intensa y una personalidad que transmitía autoridad en cualquier entorno, algo que la hizo a la vez respetada y temida tras bambalinas en la industria del cine. A diferencia de otras actrices de la época, no solo buscaba la aceptación, sino que imponía su propia forma de trabajar, defendiendo sus opiniones con convicción y sin renunciar a lo que consideraba mejor para su carrera. Esta fuerza arrolladora contrastaba marcadamente con la imagen construida por Libertad Lamarque, reconocida por su disciplina, su dedicación al trabajo y una elegancia expresada en la serenidad con la que llevaba su vida profesional. Cuando ambas coincidieron en un mismo proyecto cinematográfico, el ambiente ya conllevaba la expectativa tácita de que dos personalidades tan diferentes difícilmente podrían mantener la armonía por mucho tiempo. Este encuentro tuvo lugar durante el rodaje de La Cabalgata del Circo, una producción que reunió a grandes nombres del cine de la época y prometía ser un hito importante en la industria, pero que acabó siendo recordada también por las tensiones surgidas entre bastidores. Desde los primeros días de rodaje, pequeñas diferencias de comportamiento empezaron a llamar la atención del equipo técnico, ya que mientras uno seguía rigurosamente los horarios y las exigencias del set, el otro mostraba una actitud más flexible hacia la rutina de rodaje, lo que generaba comentarios entre ayudantes y productores. Con el tiempo, estas diferencias se intensificaron y crearon un ambiente cada vez más tenso en el entorno laboral, donde cualquier retraso o desacuerdo se interpretaba como una falta de respeto o una provocación. La rígida disciplina de uno era vista como un control excesivo por algunos miembros del equipo,
mientras que la actitud más espontánea del otro era interpretada como una falta de compromiso por aquellos que valoraban la organización absoluta del proceso cinematográfico. Este contraste empezó a alimentar un ambiente de incomodidad que trascendió las escenas rodadas y se extendió a los momentos de preparación, ensayo e interacción en los estudios, haciendo que el ambiente se volviera progresivamente más tenso. Los relatos de la época, transmitidos a lo largo de los años por quienes siguieron de cerca la producción, mencionan que las discusiones no siempre fueron explosivas, pero sí lo suficientemente constantes como para crear divisiones dentro del equipo. Algunos defendían una postura más rígida y otros comprendían mejor la espontaneidad artística. En este contexto, pequeños retrasos comenzaron a interpretarse como grandes problemas, y cualquier comentario en tono más firme podía ser amplificado y reinterpretado por los demás, contribuyendo a un ciclo de malentendidos e interpretaciones exageradas. La convivencia entre dos estrellas emergentes, cada una con su propia visión de la profesionalidad y la expresión artística, se convirtió en un reto diario que exigía no solo talento frente a las cámaras, sino también paciencia fuera de ellas. Con el tiempo, estos conflictos trascendieron el funcionamiento interno de la producción y llegaron a oídos de la prensa, que encontró en el contraste entre los dos artistas un tema perfecto para alimentar titulares y especulaciones, incluso sin confirmación directa de los implicados. A partir de ahí surgieron versiones cada vez más exageradas de los hechos, transformando pequeños conflictos tras bambalinas en narrativas de una rivalidad intensa e irreconciliable. Fue en este contexto que un rumor específico comenzó a cobrar fuerza, extendiéndose rápidamente entre periodistas y fanáticos, sugiriendo que se había producido una discusión más seria durante el rodaje, aunque nunca hubo una confirmación clara de su veracidad. Este tipo de historia, repetida continuamente, terminó cobrando vida propia y distanciándose de los hechos originales, moldeando la percepción pública de la relación entre las dos actrices. El impacto de este ambiente tenso no se limitó al periodo de rodaje, sino que también influyó en cómo se interpretaron posteriormente sus trayectorias, creando una narrativa de confrontación que permaneció viva durante décadas en el imaginario popular. Así, lo que comenzó como diferencias naturales de estilo y personalidad en un set de filmación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del cine latinoamericano, donde realidad y especulación se entrelazaron irreversiblemente, dejando tras de sí no solo una producción cinematográfica, sino también una historia envuelta en misterio, interpretaciones divergentes y un interés que ha trascendido generaciones. La versión más repetida de esta historia surgió en medio de la atmósfera cada vez más tensa que rodeaba el mundo tras bambalinas del cine latinoamericano, donde los rumores rápidamente cobraban fuerza y a menudo se convertían en verdades aceptadas por el público sin ninguna verificación real. Según esta narración, ampliamente difundida a lo largo de los años, se produjo un momento de intensa tensión durante una discusión en el set, en la que una reacción impulsiva derivó en un gesto extremo que involucró a Libertad Lamarque y María Félix. Sin embargo, es importante destacar que nunca ha habido evidencia concreta ni registros confiables que confirmen definitivamente este episodio, lo que refuerza la idea de que gran parte de esta historia se construyó a partir de relatos indirectos, interpretaciones exageradas y el crecimiento natural de los rumores dentro de un entorno altamente competitivo.
Aún así, la falta de confirmación no impidió que la versión se propagara con impresionante velocidad, alimentada por revistas de entretenimiento, columnas sensacionalistas y conversaciones tras bambalinas de la industria cinematográfica, donde cualquier detalle inusual era suficiente para generar nuevas especulaciones. A medida que esta historia cobraba fuerza, la relación entre los dos artistas comenzó a ser vista con una perspectiva cada vez más tensa, como si cualquier interacción entre ellos se interpretara como un signo de conflicto permanente. Lo que sí se puede afirmar con mayor certeza es que la convivencia profesional entre ellos se volvió progresivamente más difícil, marcada por diferencias de personalidad, métodos de trabajo y expectativas dentro de las producciones en las que participaban. En un entorno donde la reputación era esencial para conseguir nuevos contratos y oportunidades, cualquier rumor podía tener consecuencias profundas y duraderas, afectando no solo la imagen pública, sino también las relaciones profesionales en los estudios. En este contexto, la influencia de figuras poderosas dentro de la industria también desempeñó un papel importante, ya que las decisiones sobre el reparto y la participación en proyectos a menudo estaban influenciadas por preferencias personales, alianzas y disputas internas, lo que hacía que el escenario fuera aún más delicado para los artistas emergentes o consagrados. Como resultado, comenzaron a surgir informes de que presiones indirectas habían contribuido a cambios en la trayectoria de algunas carreras, aunque estas afirmaciones varían considerablemente según la fuente y rara vez pueden probarse objetivamente. Mientras tanto, la prensa de la época encontró en esta supuesta rivalidad un tema sumamente atractivo, explotando cada detalle para construir narrativas dramáticas que cautivaron al público e incrementaron la circulación de periódicos y revistas. Este proceso terminó creando una especie de mito en torno al episodio, en el que la línea entre realidad y ficción se volvió cada vez más difusa. Al mismo tiempo, el entorno profesional que rodeaba a Lamarque se complicó, con informes de creciente malestar y una sensación de aislamiento en parte de la industria cinematográfica local. Este cambio no se produjo de forma abrupta, sino como resultado de una acumulación de pequeños factores, incluyendo tensiones internas, interpretaciones distorsionadas de los hechos y la creciente influencia de narrativas externas en la percepción pública. Con el paso del tiempo, la situación llegó a un punto en el que permanecer en el mismo entorno laboral se volvió cada vez más difícil, no solo desde el punto de vista profesional, sino también emocional, ya que la presión constante y el peso de los rumores crearon un escenario de agotamiento continuo. Este conjunto de circunstancias resultó decisivo para un cambio significativo en su trayectoria, abriendo paso a una nueva etapa en otro país, donde su carrera tomaría rumbos diferentes e inesperados. Así, independientemente de la veracidad de los relatos más extremos, el impacto de este periodo fue real y profundo, influyendo directamente en las decisiones que definirían el futuro del artista y consolidando uno de los episodios más comentados y controvertidos de la historia del cine latinoamericano. Ante las crecientes tensiones en el ámbito artístico y las dificultades cada vez mayores para mantenerse dentro de la industria cinematográfica de su país, Libertad Lamarque tomó una decisión que transformaría por completo el rumbo de su vida profesional y personal. A mediados de la década de 1940, optó por abandonar Argentina y buscar nuevos horizontes en un contexto cultural diferente, donde pudiera continuar desarrollando su carrera con libertad y nuevas oportunidades.
Esta decisión se produjo en un momento en que el cine latinoamericano experimentaba importantes transformaciones, con distintos países consolidando sus propias industrias del entretenimiento y atrayendo talento de diversas partes del continente. Entre estos destinos, México destacaba por vivir un periodo de gran expansión artística, conocido como la fase más brillante de su producción cinematográfica, cuando películas, actores y músicos alcanzaron una enorme proyección internacional e influyeron profundamente en la cultura popular. Al llegar al país en 1946, encontró un ambiente vibrante y receptivo, donde el público mostraba gran interés por las nuevas figuras artísticas y valoraba el talento extranjero que contribuía a enriquecer aún más la producción local. Su llegada no pasó desapercibida, pues su reputación ya había trascendido fronteras y su nombre estaba asociado a una sólida trayectoria en teatro, cine y música. Pronto comenzó a recibir invitaciones para participar en producciones cinematográficas, programas de radio y representaciones teatrales, integrándose con naturalidad en las diferentes formas de expresión artística populares de la época. Esta versatilidad le permitió adaptarse fácilmente al nuevo mercado, demostrando no solo su capacidad interpretativa, sino también su habilidad para reinventarse en distintos contextos culturales. El público mexicano respondió con entusiasmo a su presencia, reconociendo en ella a una artista de gran sensibilidad y técnica refinada, capaz de transmitir emoción de forma auténtica y cautivadora. Con el tiempo, su participación en producciones locales se hizo cada vez más frecuente, consolidando su posición como una de las figuras más respetadas del espectáculo en el país. Esta fase marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, caracterizada por la estabilidad, el reconocimiento y una profunda conexión con un nuevo público que comenzó a seguirla con constante admiración. Mientras tanto, la historia sobre su relación pasada con otras figuras del cine latinoamericano siguió circulando en la prensa, adquiriendo proporciones casi legendarias y siendo contada en diferentes formatos a lo largo de los años. Este tipo de relato, repetido en revistas, programas de radio y posteriormente en televisión, contribuyó a mantener viva la curiosidad del público sobre su trayectoria, incluso cuando los hechos originales ya se habían transformado considerablemente con el paso del tiempo. Así, su traslado a México representó no solo un simple cambio de país, sino el inicio de una nueva etapa artística que redefinió su carrera y amplió aún más su relevancia en el panorama cultural latinoamericano. Lo que inicialmente pudo interpretarse como una huida de una situación difícil, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más exitosos de la carrera de Libertad Lamarque, revelando una impresionante capacidad de adaptación y reinvención artística en un nuevo contexto cultural. Al llegar a México, se encontró con una floreciente industria cinematográfica, donde directores, productores y estudios buscaban talento capaz de conmover al público a través de narrativas intensas y cargadas de emoción, especialmente dentro del género melodramático que dominaba las pantallas en ese momento. En este entorno, su presencia destacó rápidamente, pues traía consigo una rara combinación de experiencia, sensibilidad y maestría técnica que la distinguió de otros artistas del sector. Su manera de interpretar personajes con profundidad emocional, sin exageraciones, pero con una expresividad impactante, la hizo inmediatamente valorada por los grandes estudios, quienes vieron en ella una garantía de calidad y éxito con el público. Con el tiempo, su carrera en el cine mexicano no solo se consolidó, sino que también alcanzó niveles aún más altos que los que había experimentado anteriormente, posicionándola en un lugar destacado
dentro de una de las industrias más influyentes de Latinoamérica en ese momento. Su participación en producciones cinematográficas de gran impacto contribuyó a definir el estándar del melodrama latinoamericano, un género que exploraba temas como el amor, la pérdida, el sacrificio y la redención. Elementos que logró transmitir con una autenticidad admirada tanto por la crítica como por el público. Al mismo tiempo, su voz siguió siendo uno de sus mayores activos, ya que su carrera musical se mantuvo activa y de gran relevancia, con grabaciones que circularon ampliamente y fortalecieron su conexión con audiencias de diferentes países. Esta combinación de cine y música consolidó aún más su imagen, creando una identidad artística completa que trascendió formatos y fronteras. Con el paso de los años, su producción artística creció de manera impresionante, superando decenas de películas y cientos de grabaciones musicales, consolidando un legado que se expandió continuamente y reforzó su importancia en la historia del entretenimiento latinoamericano. Su popularidad no se limitó a un solo periodo, sino que se mantuvo constante, abarcando generaciones y renovándose a medida que nuevas audiencias descubrían su trabajo a través de retransmisiones, discos y nuevas producciones televisivas. Este reconocimiento perdurable demostró no solo el impacto inmediato de su carrera, sino también su capacidad para mantenerse vigente incluso ante los constantes cambios en la industria del entretenimiento. Décadas después de su apogeo inicial, volvió a sorprender al conquistar a una nueva generación de espectadores con su participación en la telenovela Carrusel, donde interpretó a la maestra Jimena, una figura carismática y afectuosa que rápidamente se ganó el cariño de niños y familias. Esta actuación marcó una nueva etapa en su carrera, demostrando que su talento no se limitaba a una época específica, sino que permanecía vivo y adaptable a los nuevos lenguajes de la televisión moderna. Su presencia en este proyecto televisivo reforzó la idea de que los grandes artistas pueden trascender el tiempo manteniendo su esencia, incluso al explorar formatos completamente diferentes a los que marcaron el inicio de sus carreras. Así, su historia en México no solo consolidó su estatus de estrella internacional, sino que también demostró que su carrera se construyó sobre una sólida base de talento, dedicación y la capacidad de reinventarse continuamente, garantizándole un lugar permanente entre los nombres más importantes de la historia cultural latinoamericana. A lo largo de los años, la historia de Libertad Lamarque y María Félix se ha contado de maneras cada vez más diversas, creando una especie de doble narrativa que mezcla recuerdos personales, crónicas de prensa e interpretaciones del público seguidor del cine latinoamericano. En varias entrevistas, Libertad mantuvo una postura firme, negando cualquier episodio de agresión, reforzando que muchos de los hechos que se le atribuyen fueron amplificados o distorsionados con el tiempo, principalmente por medios de comunicación que buscaban aumentar el impacto de sus titulares. María Félix, conocida por su fuerte personalidad y por no rehuir los temas controvertidos, ocasionalmente dejó escapar comentarios que avivaron aún más la curiosidad pública, sugiriendo que su relación no era armoniosa, lo que en última instancia contribuyó a mantener viva la idea de una rivalidad histórica entre ambas. Esta diferencia de versiones terminó convirtiéndose en parte del mito que rodea sus trayectorias, transformando un conjunto de episodios en una narrativa mucho más amplia que los hechos originales. Con el tiempo, investigadores e historiadores del cine comenzaron a analizar estas historias con mayor cautela, considerando el contexto de la época, la dinámica de la industria cinematográfica y cómo la prensa del espectáculo construía narrativas sensacionalistas para atraer la atención del público.
Muchos concluyeron que gran parte del conflicto se alimentó de rumores y de la competitividad inherente al mundo artístico, donde pequeñas diferencias podían magnificarse hasta convertirse en grandes historias. Aún así, si bien se cuestiona la verdadera magnitud del conflicto, es innegable que los efectos de esta percepción pública impactaron la vida profesional de Lamarque, influyendo en su imagen en ciertos círculos de la industria en determinados momentos de su carrera. A pesar de estas controversias, lo que permanece en consenso es la fuerza de su legado artístico, forjado a lo largo de décadas de trabajo constante en cine, música y televisión, donde se consagró como una de las figuras más importantes de la cultura latinoamericana. Su trayectoria en México, en particular, estuvo marcada por el reconocimiento, la admiración y una profunda conexión con el público, que la siguió durante generaciones y la transformó en un símbolo de talento y perseverancia. A lo largo de su vida, demostró una notable capacidad de adaptación, logrando reinventarse en diferentes etapas de la industria del entretenimiento y manteniéndose vigente, incluso ante los cambios culturales y tecnológicos que transformaron el panorama artístico durante el siglo XX. Su fallecimiento, el 12 de diciembre de 2000 en Ciudad de México, puso fin a una extensa e influyente trayectoria, pero no disminuyó la fuerza de su presencia en la memoria colectiva, pues su historia continúa siendo recordada tanto por el misterio que la rodeaba como por la solidez de su contribución artística. Así, su trayectoria sigue siendo un ejemplo de cómo una carrera puede superar obstáculos, trascender fronteras y transformarse en un legado perdurable, demostrando que lo que alguna vez se interpretó como exilio terminó revelándose como el inicio de una de las historias más destacadas del entretenimiento latinoamericano. En el mundo del cine, no todo es lo que parece. Entre verdades y rumores, destinos enteros han cambiado para siempre. Y en el próximo video, una nueva historia te sorprenderá aún más.